poquito nos quedamos, recapitularemos esta parte, ¿no es cierto?, de esta operación matemática dentro de lo que son los vectores, que se conoce como el producto punto. Como habíamos dicho, es una operación matemática, una primera operación, bueno, otra operación matemática dentro de lo que son los vectores y que se caracteriza porque se multiplican dos vectores, pero su resultado, como había mencionado, es un escalar. Ya habíamos hecho una equivalencia o una analogía con lo que era el producto matricial. Recuerden que nosotros en las matrices multiplicábamos para encontrar un elemento de una matriz, ¿no es cierto?, posicionada en una fila y columna J, se multiplicaba un vector o una matriz fila con una matriz columna, ¿no es cierto?, en donde debían tener la misma cantidad de elementos porque esa era la característica del producto punto, ¿sí? Eso, el que las columnas de la matriz A debe ser igual, a ver, las columnas de A tienen que ser igual a las filas de B, ¿no es cierto? Y ahí se cumple esa condición. Bien, habíamos visto cuáles eran ya las relaciones algebraicas que me permiten realizar el producto punto. Habíamos visto que son dos. La primera era esta relación matemática, a ver, perdón, que era consecuencia de los módulos de los vectores por el ángulo comprendido entre los vectores. Esta era la primera expresión algebraica que me daba cuenta del producto punto denotado de esta manera, ¿no es cierto? Y una segunda forma que hicimos su demostración era justamente lo que acabo de mencionar, la equivalencia de que un aspecto muy similar a lo que era el producto matricial, ¿sí? En este caso era el producto de sus elementos del vector que le corresponden, ¿no es cierto?, el 1, 1, B1 más U2, B2 más U3, B3, sus productos y su suma correspondiente. Y esto me daba como resultado el producto punto. Vimos sus propiedades, ¿no es cierto?, del producto punto, las más importantes, y las que nosotros, en donde se consideró el siguiente análisis y donde se interpretaba su resultado. ¿No es cierto? Decíamos en esta parte si el producto, o cuando el ángulo teta, porque se puede entender de dos maneras. Su interpretación es que si el ángulo teta es agudo, su producto punto es positivo. O viceversa, si su producto punto es positivo, nosotros sabemos que el ángulo teta es agudo, ¿sí? Lo mismo decíamos del ángulo, y si el ángulo teta es obtuso, su resultado va a ser negativo, el resultado del producto punto, y viceversa, si su resultado es negativo, sabemos que el ángulo formado entre los dos ángulos me va a dar un ángulo obtuso. Y dentro de estos resultados hay uno que se analiza bastante, y efectivamente, ¿qué sucede cuando yo tengo dos vectores que están posicionados entre sí formando un ángulo de 90 grados o pi sobre 2 radianes? Su producto punto resultante es 0. O viceversa. Porque recuerden que lo uno es una interpretación geométrica. Esto es gráfico, no diría que es analítico. Si yo hago el producto punto sin tener la representación gráfica y su resultado me da 0, yo sé que esos dos vectores están a 90 grados o me forman un ángulo de 90 grados. Recuerden lo que habíamos mencionado. Tal vez nuestra representación gráfica en el plano y en el espacio lo podemos hacer, pero un vector puede tener n componentes, ¿sí? Pero habíamos dicho que el vector es un segmento dirigido. En nuestra mente se le debe entender así al vector. Así tenga un vector 5 componentes o 10 componentes. Sí, es un vector nada más. Que no lo puedo representar en un plano de n dimensiones, pero nuestro concepto se le entiende como un vector. Sí. Otras características, la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva, la propiedad asociativa cuando tengo un escalar. Y bueno, ciertas características, si al vector le multiplico por sí mismo, ¿no? Como podríamos haber visto o como vimos en este caso. Bien, la generalización, también lo que habíamos mencionado y lo que dije hace un instante, ¿no es cierto? Este es el equivalente de estar multiplicando un vector asociado a lo que decíamos de las matrices. Cuando yo tenía
la matriz A, la matriz B. Recuerden algo les había mencionado. Entonces, yo tengo esta fila y le multiplico por esta columna para encontrar el elemento de la matriz resultante. Claro está que nosotros en los vectores, nuestro vector es solamente unidimensional, ¿no es cierto? O es un vector columna o es una vector fila, nada más. Pero el resultado matemático es el que nosotros utilizábamos en las matrices para encontrar este elemento. El resultado era multiplicar cada uno de sus componentes de la fila que estoy considerando con el que le corresponde a la matriz columna que también está asociada, ¿no es cierto? 1 a 1, y esto al final era la sumatoria, esta expresión que tenemos aquí descrita, ¿sí? Bien. Las aplicaciones en realidad van dirigidas a la manera en la cual yo ordeno, habíamos visto en este ejercicio, cómo ordeno yo la información. Y dentro de lo que son los métodos numéricos me permiten simplificar las operaciones. ¿Sí? Al poder utilizar ya un software que me dé los resultados y obviamente yo analizarlos. Un poquito aquí se ve el ejemplo de manera en que yo tengo que hacer todo el desarrollo numérico como tal, un poquito para entender lo que es el producto punto y qué es lo que me da como resultado. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos ejercicios y continuemos un poquito para avanzar y creo para ir finalizando lo que sería este capítulo. El vector unitario se define un vector que cumple ciertas características y entre ellas es que su magnitud siempre va a valer 1. De ahí su nombre, el vector unitario. Sí, a veces en la matemática y en cierto desarrollo de ejercicios, de hecho es algo que lo utilizarán ustedes más adelante en la matemática 2, cuando se vea un concepto del gradiente, ¿sí? Cuando se analice funciones de varias variables, y es importante que sepan el concepto de este vector porque allí lo van a requerir, ¿sí? Bien, como había mencionado, un vector unitario, su característica fundamental es que su magnitud, ¿sí? Es la unidad. Y a veces cuando yo tengo un vector cualquiera, de cualquier magnitud, yo matemáticamente lo puedo o puedo encontrar ese vector, es como si estuviera normando el vector. Y la manera de hacerlo es algo bien sencillo. Si yo tengo un vector B, sí, cualquiera, cuya magnitud es cualquier cantidad, para establecer el vector unitario, lo que se hace es ese vector dividir para su norma para sí mismo, pero para la magnitud de sí mismo. De tal manera que si hago el desarrollo matemático, voy a tener esta relación de aquí, ¿sí? Un poquito aquí es lo que estamos introduciendo, otra notación matemática bien importante en lo que son los vectores. Los vectores están asociados a 3 vectores directores, ¿sí? Al vector y y en la generalidad, ¿no es cierto? Puedo poner A o X sub 0, eso solamente es cuestión de notación, más el vector BJ, más la componente CK. Estos son vectores que me indican hacia qué componente está asociado. Eso asociado al eje X, asociado al eje Y y asociado al eje Z. Esta es una notación matemática que me deriva o me permite también representar a los vectores, en donde estas son las componentes del vector y como ustedes pueden ver está asociado como una suma de 3 vectores. El vector Y está dirigido a lo largo del eje X, como acabo de mencionar, el vector J asociado al eje y al vector K. De hecho, este vector Y, este vector J y este vector K, una de las principales características es que son vectores de módulo 1, todos. Pero sus direcciones, reitero, están sobre el eje X, Y y Z. Esto lo que es la operación matemática, lo que acabo de mencionar. Si yo tengo un vector B de componentes A o X sub 0, B o Y sub 0 o CZ sub 0, la manera en la que yo obtengo un vector se me convierte en vector unitario es mediante esta operación algebraica. Así lo transformo yo. Y lo que estoy únicamente definiendo es esta característica fundamental, que la magnitud sea igual a 1.
Y lo que acabo de mencionar, eso implica que todo vector tiene un vector unitario, ¿sí? Geométricamente, perdón un ratito aquí, solo déjenme ver una cuestión que no se alcanza a ver, descartar. No sé por qué no se ve. Un ratito aquí. Esto. Ya. Sí. Eh, Otra manera también de establecer un vector unitario es a través de lo que se conoce como los cosenos directores. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un vector de 3 componentes, esta es ya la interpretación geométrica. Lo que voy a hacer a continuación, ¿sí? Es que si yo tengo aquí el vector de 0 a P, aquí está contenido el vector en esta dirección, ¿sí? Eh, para dar la dirección de ese vector, es, lo que se hace es lo siguiente. Se toma los ángulos que este vector toma con cada uno de los ejes. Por ejemplo, tengo este ángulo alfa, este ángulo beta y este ángulo gamma, que vendrían a ser lo que se conoce como los cosenos directores. ¿Sí? Son ángulos menores a pi sobre 2 o a 90 grados. Por lo tanto, quiere decir que un vector unitario también va a ser o va a estar expresado como coseno de alfa en la dirección de i más coseno de beta en la dirección de j y más coseno de gamma en la dirección de k. Esto es un vector unitario y reitero, cuyo módulo es la unidad. ¿Sí? Bueno, en la bibliografía, por lo general, se utiliza el vector U, la letra U, para indicar el vector unitario cuando estamos hablando de ese contexto, ¿no? Para un poquito definir o determinarle de esta manera. Veamos este ejemplo, dice, calcule los cosenos directores del vector B. Si ustedes sacan el módulo de B, vamos a ver nosotros que este vector no es unitario de entrada. Si yo saco el módulo de B, el módulo de B va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado 16 más menos 1 al cuadrado más 1 y más 36. Este es el módulo del vector. Me quedaría, ¿cuánto sería? 37, me queda raíz de 53. No hay donde perderse. Este no es un vector unitario. Pero mediante esta relación que acabamos de mencionar, yo le transformo en un vector unitario. Si ustedes sacan el módulo de esta expresión que tenemos aquí descrita, ya como componentes, vendría a ser el módulo de U, dice que es igual a la raíz cuadrada de, sería de 16 sobre 53, más 1 sobre 53 y más 6 sobre 53. Si hacemos la suma de estos factores, van a ver que su resultado me da el valor de 1. Entonces, cumple la condición matemática de ser unitario. El problema me pide encuentre los cosenos directores, ¿sí? Y es justamente la expresión que tenemos aquí. La componente de i, que está aquí descrita 4 sobre raíz de 53, le igualo a coseno de alfa, ¿sí? Esto vendría a ser 4 sobre raíz de 53. El coseno de beta le asocio incluido el signo, ¿no? Mucho cuidado, aquí es incluido el signo. Le tengo que asociar a menos 1 sobre 53, es decir, esto vendría a ser igual a menos 1 sobre 53. Aquí están ya hechas las operaciones matemáticas. Y el último vendría a ser 6 sobre raíz de 53. Obviamente, luego tengo que aplicar para calcular. Este es coseno de alfa, es este resultado. Coseno de beta es menos 1 sobre raíz de 53 y coseno de gamma es 6 sobre 53. Estos son ya los resultados numéricos. Y para encontrar los ángulos correspondientes, recuerden que se aplica, ¿no es cierto? Sería alfa es igual a arco coseno de 1, ¿no es cierto? En este caso de alfa. Lo mismo, beta, coseno inverso de... Perdón, estoy haciendo mal aquí. Perdón. Aquí no es eso. Ponemos esto un ratito. Este vendría a ser, alfa va a ser igual a arco coseno, en este caso de 0,5494. Beta sería arco coseno de menos 0,101374
Y lo de acá sería gamma es igual a arco coseno inverso de, o coseno inverso de 0.8242. Y de esta manera saco los cosenos directores. Sí, este sería el procedimiento matemático numérico de lo que me pide el ejercicio. Estamos, como digo, de esta manera saco yo el vector unitario. Ojo, este es el vector B, lo que tenemos aquí representado gráficamente. El vector unitario es un vector que obviamente tiene la misma dirección del vector original, pero su característica que este es un vector de módulo 1, ¿sí? Este es un vector cuyo módulo obviamente es diferente de 1. Va a ser mayor a 1 porque es el vector que estamos considerando dentro del problema. ¿Sí? En el plano, nada diferente, solamente ahí vamos a tener la presencia de los dos componentes y en este caso hablamos de la dirección Oye, ahí. disculpe, Dígame, ¿puede volver un ratito a la anterior? a la A anterior. la anterior, sí. Ahí está. Sí, ya, profe, gracias. Ya solo quería ver esas formulitas. Sí. Gracias, profe. Ya, listo. En el caso del vector unitario en el plano, solamente se van a considerar los dos componentes, la dirección en Y y en J. Dirección a lo largo del eje X representado por el vector Y. Reitero, el Y y el J son vectores unitarios por naturaleza, pero su característica es ¿cuál? El Y está sobre el eje X y el J sobre el eje Y. Lo mismo que decíamos hace un momento cuando teníamos vectores de 3 componentes. ¿Estamos bien? Igual, si yo tengo un vector B cualquiera, de cualquier magnitud, ¿no es cierto? Diferente de 1, la manera en la cual se obtiene su vector unitario es similar. Divido el vector para su propio módulo y las componentes que obtengo me van a definir que ese vector cumple la característica de tener un vector de magnitud 1. Sí, es exactamente lo mismo que hemos desarrollado hace un momento. Y aquí también aparecen los cosenos directores, ¿sí? Pero en este caso, lo que nosotros tenemos la referencia es solamente respecto al eje X. Cómo se lo define geométricamente a diferencia del ejercicio anterior o de la gráfica anterior? Esta. En el espacio son 3 ángulos de lo que me definen los cosenos directores. En el plano solamente se considera uno. ¿Sí? Y la expresión de representar el vector unitario a través de sus cosenos directores, como podemos ver, es respecto a este ángulo beta. El ángulo que estaría referenciado al eje horizontal en realidad. Sí, un poquito de tener presente respecto al anterior. Profe, una pregunta. Al momento de resolver las operaciones que sacamos para hacer el factor unitario, o sea, por ejemplo, 4 sobre raíz de 53 menos 1 sobre raíz de 53, nos debería quedar una, ¿verdad? Para comprobar que su magnitud es 1. A ver, este 4 Es sobre... ahí. Ya. Ajá, o sea, el rato de hacer esa operación nos debería quedar igual a 1, ¿verdad? ¿Cómo está O, la suma de estos 3 elementos? ajá, No, cuidado, no. Lo que pasa es que este vector unitario tiene, si le escribo, tendría componente 0, 54, 94 en Y, menos en componente 0.1374 en J y más componente 0.8242. Estas son las componentes que le corresponden o asociados a la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z. Lo que sí, este es un vector. Lo que sí, si yo saco el módulo de este vector, ahora sí lo que usted acaba de mencionar, si yo saco el módulo de este vector, que vendría a ser a la raíz cuadrada, bueno, hice hace un momento que era 0,5494 al cuadrado, más menos 0,1374 al cuadrado, porque esa es la relación para sacar el módulo, ¿no es cierto? Y 0.8242 al cuadrado, esto sí, ¿qué me tiene que dar? Este resultado. 1.
1. Eso sí, ahí sí, pero no, cuidado. La suma de esto no, porque recuerden que yo tengo, son componentes. Yo no sumo las componentes. Esa es una notación matemática. Me dice cuál es la componente en la dirección de X, cuál es la componente en la dirección de Y y cuál es la componente en la dirección de Z. Pero el módulo matemático, como estamos sacando, que es la relación que habíamos visto, cómo sacaba el módulo de un vector, su módulo me tiene que dar igual a 1. No sé si tal vez ahí se aclara. Sí, profe, gracias. Ya. A ver, un segundito. Bien, como decía hace un momento, en el plan es algo similar. Nada diferente, ¿sí? Solamente que en el caso del plano yo tengo dos componentes y en el caso del plano yo únicamente voy a utilizar el ángulo, ojo, y esto es súper importante, el ángulo que está referenciado al eje horizontal, ¿sí? Referenciado al eje horizontal. Estamos, y vendría a ser esta relación matemática. Si yo quiero obtener el vector unitario, lo expreso a través de los cosenos referenciado al ángulo beta. ¿Sí? Bien, otro aspecto bien importante a tener presente y sobre todo porque ustedes lo van a utilizar más adelante, el concepto de proyección, que es una cuestión netamente geométrica. Y obviamente, como vamos a ver, está asociado también a la presencia del producto punto. Bien, dice, consideremos dos vectores, U y B, ¿no es cierto?, diferentes de cero. Consignas un poquito a tener presente para el análisis, para la parte analítica que vamos a desarrollar y para la interpretación geométrica. Entonces, se dice que la proyección del vector U sobre B, ¿no es cierto?, es un vector que le vamos a denotar mediante esta simbología, es proyección de U sobre B, ¿sí? Y se define de la... Profe, ¿qué había dicho sobre el cero? O Disculpe. sea, que los vectores no sean cero, que no sean vectores cero. Son dos Ya, vectores que profe. no son vectores cero, ¿sí? O vectores nulos. Entonces, lo que vamos a tener es que la proyección de U sobre B es un vector denotado de esta manera. Esta es notación matemática. Lo que me dice es la proyección de U sobre B, pero ojo, esto es un vector y eso hay que saber diferenciar. Sí, es muy importante porque se confunde ciertas ideas o ciertas relaciones matemáticas. Y dice que esta relación es igual al producto punto de U por B sobre el módulo de B elevado al cuadrado por el vector B. ¿Sí? Estamos... ¿Dónde? Si nosotros analizamos, o quién me puede decir lo que estoy colocando ahorita en el recuadro, ¿esto qué es? ¿Es un vector o es un escalar? ¿Un escalar? Correcto, es un escalar, porque ya nosotros sabemos que el producto punto como resultado final, ¿qué me va a dar? ¿Qué me da el producto punto como resultado? Y que empecé diciendo al inicio de esta parte de esta clase. ¿Qué me da el producto punto como resultado? Un escalar. Correcto. Y el módulo de cualquier vector por concepto, ¿qué es? La Un relación escalar. de la distancia. Sí, Positivo. pero ¿qué es como resultado? ¿Qué es? ¿Qué tipo de...? Positivo. Sí, algo adicional, pero ¿qué tipo de elemento? Escalar. Es un escalar, correcto. Entonces aquí yo tengo la división de dos escalares. Si ustedes ven, a continuación me dice un producto. Esto es el resultado de tener una constante por un vector. Su resultado, ¿qué me tiene que dar? Una constante por un vector, ¿qué me da? Otro vector. Otro vector, correcto. Entonces aquí aparece el vector. Entonces, la proyección es un vector. Si le vemos aquí geométricamente, ¿a qué se refiere? Aquí yo tengo el vector U, perdón, y el vector B. Y si nosotros observamos la gráfica, podemos darnos cuenta que si yo hago una cuestión geométrica, el final del vector U le proyecto perpendicularmente hacia B, ¿sí? Nosotros podemos ver que aquí yo tendría
una componente de U sobre el vector B, que es justamente lo que es esa relación matemática. ¿Sí le ven, chicos, eso? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, obviamente lo que se analiza es este resultado. ¿Sí? Y justamente aquí estamos haciendo lo que hace un momento habíamos dicho dentro de las propiedades. Entre los dos vectores, yo recuerdo que ustedes me dieron esa información. Entre dos vectores, ¿qué es lo que se formaba? Un nuevo vector. No, ¿cómo que entre dos vectores se forma un vector? No, no, yo en el momento que Un uno... ángulo. Un Un ángulo, ángulo. correcto. Se Ángulo. forma este ángulo phi que estamos considerando. Y recuerden que decía una propiedad bien importante dentro del producto punto. Voy a regresarme acá. Esto, justamente aquí es donde voy a aplicar estas características. Me dice, cuando U por B es positivo, yo sé que el ángulo que me forman entre los dos vectores es agudo y U por B cuando es negativo es un ángulo obtuso. Y eso es lo que voy a considerar acá para tener la interpretación geométrica. ¿Dónde está eso? Aquí, en esta parte. Recuerden que U por B puede tomar tres condiciones. Puede ser mayor a 0, puede ser menor a 0. ¿Y qué puede ser U por B? Nula. Perdón. Perdón, no lo escuché. Nula. No, no, no nulo. Valor 0, no, es un valor 0. Igual a 0. Igual a 0. Recuerden, estos son escalares. Entonces, justamente lo que tengo aquí es la interpretación que le voy a dar, cómo se genera la proyección y en qué dirección está la proyección del vector U sobre el vector B. Cuando este resultado es positivo, lo que decimos es que la proyección de U tiene la misma dirección de B. Si ven, aquí vendría a ser esa condición matemática, la de acá. A lo mejor yo no tengo la gráfica, pero sí tengo la interpretación del resultado. Y cuando me dice U por B es menos a 0, es decir, negativo, el vector resultante o la proyección de U sobre B está en la dirección contraria. Eso es lo que yo obtengo del cálculo matemático. Chicos, ¿se entiende esto? Lo que acabo de hacer, porque es la interpretación de los resultados. ¿Y qué es lo que yo estoy analizando? Profe, repite esa última parte. Ya. La última que dijo. No, no hay problema. Recordemos, ¿no es cierto?, que este factor aquí debería ser al cuadrado para que se mantenga lo de acá. Yo solamente, a ver, voy a borrar todo para... Voy a analizar esta parte de aquí. Plum, plum. ¿Qué es lo que está aquí? Aquí me falta elevarle al cuadrado. Ya sabemos que este resultado es en escalar porque el numerador es escalar y el denominador es escalar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo ahora analizo a continuación? Es el numerador. Y dentro de las propiedades que acabamos de ver, sabemos que el numerador, ¿qué valores puede tomar? Mayor a 0, menor a 0 e igual a 0. ¿Estamos hasta ahí? Que son las propiedades anteriores. ¿Sí o no? Sí. Ya. Sí, profe. Sabemos que la proyección de U sobre B, en este caso, como estamos sacando, es un nuevo vector, geométricamente. Pero yo quiero saber ese vector cómo está dispuesto respecto al vector B, en ambos casos. Entonces decíamos, el producto, el vector U y B me van a formar, es más, la proyección de U es a lo largo del vector B. Eso es bien importante. Si ven aquí, imaginariamente es como si tuviéramos aquí un eje, ¿no es cierto?, que sigue en la dirección de B y lo que yo estoy proyectando es U sobre B. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver ahora es ver cómo está dispuesta esta proyección. Y justamente es lo que vamos a utilizar, es este concepto matemático. Me dice, de U por B, cuando es mayor a 0, quiere decir que este ángulo phi es menor a 90 grados, lo cual implica que la proyección de U sobre B y el vector B tienen la misma dirección, como podemos ver aquí gráficamente. Pero si este resultado me da negativo, lo que yo debo de entender es que el vector B y la proyección de U sobre B, el otro vector, tienen direcciones opuestas.
Sí, nada más. Esa es la interpretación que le doy desde el punto de vista gráfico. ¿Sí? ¿Se entendió allí tal vez? No sé si se aclara eso. Sí, profe, gracias. ¿Qué pasaría o qué interpretaría si este resultado me da 0? El ángulo es de 90. ¿Perdón? El ángulo es de 90 grados. Exactamente. Quiere decir que aquí tengo el vector B y el vector U me forman 90 grados. ¿Cuál sería la proyección en este caso? ¿Cuál debería ser aquí el resultado de esta proyección? ¿Qué vector? El vector nulo. Aquí es el vector nulo. Porque si esto vale 0, si esto vale 0 escalar, y yo tengo el vector B aquí, y tengo aquí 0 escalar, constante por un vector, ¿qué va a pasar con sus componentes? Se van a hacer ceros. ¿Sí o no? Chicos. Sí. Y obviamente es el vector nulo, ¿sí? Esa sería mi interpretación. Y es obvio. Aquí geométricamente no hay proyección sobre el eje B, porque la proyección viene a ser estos. Este punto de acá. O sea, geométricamente no hay proyección, sino esta es una interpretación ya analítica nada más. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende esta parte o no? ¿O esta interpretación? ¿Sí o sí? ¿O sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Veamos aquí un ejercicio, dice, tenga el vector U y el vector B. Calcular la proyección de U sobre B, vamos directamente a la expresión matemática, por lo tanto aplicamos en el numerador producto punto, abajo sacamos la norma o el módulo del vector B y a continuación le multiplicamos por el vector B. Esta vendría a ser ya la relación matemática, haciendo la operación como tal. Tenemos que el vector resultante de la proyección de U sobre B es de este vector en la dirección de I y en la dirección de J. ¿Sí? Entonces, si nosotros solamente hubiéramos analizado el producto punto, acá ya es el resultado final. Si nosotros analizamos, vamos a ver que aquí me va a salir un valor negativo, es decir, este resultado me da negativo. ¿Y cómo hago la disposición de los vectores? Este es el vector, déjenme ver si estoy bien. Me parece que es de este ejercicio. Ya. Este vendría a ser el vector B. Quiere decir que la proyección están a lo largo del mismo eje, ¿no? Pero si esto resulta ser negativo, acá está la dirección del vector, de la proyección del vector U sobre el vector B. ¿Sí? Ese es nada más lo que tenemos aquí, la representación gráfica del ejercicio. ¿Sí? Lo que nosotros deberíamos o podemos interpretar. El concepto matemático para vectores en el espacio es exactamente lo mismo. Las relaciones matemáticas no cambian para nada. ¿Sí? Aquí también podríamos hacer este cálculo matemático de aquí, sacando las mismas relaciones. Producto punto entre U y B, dividido para el módulo de B y multiplicado para el vector B. ¿Sí? Y en el caso de que haga, ¿cuál sería la relación matemática si quiero hacer la proyección de B sobre U? ¿Cómo me quedaría la expresión aquí? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la expresión algebraica para hacer la proyección de B sobre U? B por U sobre el módulo de U al cuadrado por U. U por B, no importa. ¿Qué más me decía, perdón? El módulo de... ¿Cuál era? De U al cuadrado Correcto. Por... por U. Correcto. Sí, o sea, es solamente de saber la relación. Sí, acá arriba no es necesario que me ponga B por U, porque sabemos que es la propiedad conmutativa.
Sí. Profe, siempre se divide para el vector que queremos Sobre el cual proyectar, vamos a hacer la ¿verdad? O sea, proyección. Sobre el cual vamos a hacer la proyección. ya. Para el vector sobre el cual hacemos la proyección y por el vector al final también sobre el cual se está haciendo la proyección, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Otra operación matemática bien importante dentro de lo que son los vectores es lo que se conoce como el producto vectorial o el producto cruz, que es otra operación matemática cuyo resultado, a diferencia del producto punto, en esto nos da como resultado un nuevo vector. ¿Sí? Se obtiene un nuevo vector. Son las dos operaciones vectoriales, la una diferente a la otra. Bien, ¿cuál es la operación como tal que se realiza aquí o cómo se obtiene este nuevo vector? ¿Sí? Bien, si yo tengo un vector U y un vector B con sus respectivas componentes en la dirección de IJK, el producto PU denotado como U cruz B, ¿sí? Es una notación matemática que se debe de identificar. Cuidado, esto no es producto escalar, ¿sí? Dice que se obtiene un nuevo vector y cuya operación matemática resulta como tenemos aquí descrita. Ahora, dentro del desarrollo y para establecer una metodología que sea más simple en cuanto al cálculo, lo que se hace es construir esta matriz que está aquí descrita. Si es verdad, yo tengo dos vectores, cada uno en el espacio, en AI, BJ y ZK. ¿Sí? Lo que se hace es construir esta estructura algebraica para tener una matriz de 3×3, en donde la primera fila se coloca los vectores directores asociados al eje X, al eje Y y al eje Z. Y a continuación se colocan los componentes. Ya vamos a ver aquí que es bien importante el orden de los vectores, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta de que no se cumple, por ejemplo, la propiedad conmutativa. Entonces aquí también, un poquito adelantándome las propiedades a tener presentes. Bien. Yo no sé si tal vez ustedes en la álgebra lineal ya están viendo el cálculo de los determinantes mediante el método de cofactores. Aquí se aplica este concepto matemático. Como digo, no sé si ya lo están viendo en los determinantes, pero aquí lo que se hace a continuación como operación algebraica es, para obtener el primer elemento del nuevo vector, lo que se hace, se toma el término i y lo que se hace es eliminar fila y columna. Y lo que se evalúa a continuación es este determinante de una matriz de 2×2 y aplicamos la regla de los determinantes. Multiplicación de la diagonal principal menos la contradiagonal. B1, tenemos justamente aquí estaría expresado esa relación, y se multiplica pues la componente en i. Ese era el método de cofactores. Y aplicando una regla de signos, el término que le continúa es signo negativo. Esto es ya propia de la relación. Y hacemos exactamente lo mismo. Ahora, ¿con qué elemento? Con el J. Elimino fila, elimino columna y saco el determinante de los componentes que me queda. ¿Sí? Multiplicado por J. Y obviamente la última parte, como ven, es algo repetitivo. Tomo el elemento K, fila y columna y evalúo este determinante. Esto más bien como el procedimiento. Un poquito es más sencillo aprenderse de esta manera que la de acá. Porque aquí hay una mecánica que nosotros podemos observar y no se me puede olvidar la relación. Y reitero, es un método, prácticamente es el método de los determinantes. De esta manera yo obtengo como resultado este nuevo vector. Y ojo la regla, ¿no? Más, menos, más. ¿Sí? Y obtengo este vector resultante
objeto del producto U por B. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí aplicamos la metodología, tengo U por B, aplico o construyo el vector. Ojo, es importante la posición porque como vamos a ver, B, U por U no es lo mismo. ¿Sí? Y aquí aplico lo que acabamos de mencionar. Muy bien, digo, voy a obtener el nuevo vector, tomo este primer elemento, evalúo este determinante, me quedaría 4 por 1, 4 menos, sería menos 2 menos 5, me da más, sería 4 menos 10, me da menos 6 en la dirección de I, ¿sí? Luego le tomo el J. Ojo, aquí va, recuerden, un signo negativo. No se olviden de eso, porque es bien importante y eso puede causar que me dé un resultado equivocado del vector. Es la metodología, ¿sí? Entonces aquí nosotros si evalúo el determinante sería 2 por 1, 2. Sería 2 menos 15, me da menos 13. Con este signo menos 13, menos de aquí adelante me da más 13. ¿En qué dirección? En la dirección de J. Abre el candado y mete a los perros. Y K sería 2 por 2 sería menos 4. Y 3 por menos 4 sería más 12, menos 4 más 12 me da más 8 en la dirección de K. Y este es el vector resultante. ¿Sí? Aquí está un poquito representado el cálculo matemático. Tenemos el vector U, el que está aquí dispuesto, el vector B, y este es el resultado del producto U cruz B. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, en cuanto a esta operación matemática? Porque vamos a ver algunas propiedades también bien interesantes y ciertas interpretaciones que obtenemos del producto cruz. Las propiedades fundamentales. ¿No es cierto? Sean tres vectores U, V y W y tenemos una escala alfa. Por ejemplo, en la primera propiedad, en este es el único caso donde se cumple la propiedad conmutativa. Si yo multiplico un vector producto cruz por un vector nulo, o viceversa, 0 por un vector U, su resultado es un vector nulo. Cuidado, no es el valor 0, es muy diferente a lo que decíamos hace un momento en uno de los casos. Si yo tengo el valor escalar que multiplica un vector, ¿sí? ¿No es cierto? Aquí también yo obtengo un vector nulo. Y esto es lo que me representa aquí. En el caso de lo que mencionaba, la propiedad no es conmutativa, pero aquí sucede algo bien importante. Cuando yo cambio la posición de los vectores, como podemos ver en la relación, lo que en realidad yo obtengo como resultado, si este es el resultado de U cruz B, como resultado lo que yo voy a tener es un vector, ¿sí? De iguales características en magnitud, perdón, aquí estoy haciéndole mal, pero de dirección contraria. Esa es la consecuencia de cambiar los vectores, el orden de los vectores. ¿Sí? Esto es B por U. Están en un mismo eje de referencia, pero en dirección contraria, nada más, porque la magnitud del vector U cruz B y la magnitud del vector B cruz U va a ser exactamente la misma como magnitudes, pero ya desde el punto de vista geométrico o vectorial en direcciones contrarias. Esa es esta característica que se da cuando yo invierto la posición de los vectores. Profe, una pregunta, ¿el cero que dijo que salía arriba era escalar o...? Este es el vector nulo, es un vector nulo. No es un cero escalar, por eso digo, por eso digo, la notación es bien importante, por eso está en negrilla el cero, porque se entendería que es un vector nulo. ¿Sí? Un poquito eso siempre les he pedido, que tratemos siempre de identificar. Acá decíamos, ¿qué pasa cuando multiplico un cero escalar en un vector B? Todas las componentes del vector se hacen cero, como consecuencia es un vector nulo. ¿Sí? Y diferenciar esto. Escalar
y vector, nada más. ¿Qué pasa cuando tengo un escalar que multiplica un vector tal cual está aquí la propiedad? Yo al escalar le puedo sacar afuera del resultado, ¿sí? Nada más. La propiedad distributiva del producto vectorial, si yo tengo U cruz B más W, lo puedo distribuir dentro de la suma. Aquí tenemos lo que se conoce como el triple producto vectorial, en donde se considera el producto cruz y se considera el producto punto, ¿sí? Aquí estamos aplicando una propiedad distributiva. Aquí, por ejemplo, aquí estamos aplicando una propiedad conmutativa, pero ¿a dónde? Al producto punto. Cuidado, no es al producto cruz, ¿sí? Y esto dice que se puede volver a escribir de esta manera, ¿sí? Asociarle de otra forma. Aquí se transforma en otro producto cruz, pero vean qué es lo que sucede con el U, que se transforma en un producto punto, y este producto punto se transforma en un producto cruz entre B y W. Aquí aplicando esta condición también del triple producto vectorial, si ustedes observan, U producto punto U cruz B o B producto punto U cruz B, este resultado me da 0. Esta propiedad es bien interesante en cuanto a la interpretación y significa lo siguiente. Como nosotros acabamos de ver en el ejemplo que teníamos acá descrito, no se aprecia, eso es no diré si lo bueno o lo malo o sea, de poder expresar lo siguiente. Aquí yo tenía mi vector U y este era mi vector B. Y lo que nos dice esta propiedad de aquí es que el vector resultante U cruz B respecto al U y respecto a B me forman un ángulo de 90 grados. El vector resultante siempre va a ser ortogonal al vector U y al vector B. Lo que acabo de mencionar es de 90 grados. Esto es lo que me da esta propiedad. Si yo multiplico el vector resultante por U o el vector resultante por B, automáticamente me da el cero escalar. Porque recuerden, esto es vector y esto es vector. Y aquí tengo de intermedio un producto punto. Como consecuencia, ¿qué es lo que voy a obtener como resultado? ¿Vector o escalar? Al final del resultado. ¿Qué obtengo? Si multiplico el producto punto de dos vectores, ¿qué me da como resultado? Chicos. ¿Qué pasa con el producto punto? Cuando yo multiplico dos vectores y hago el producto punto, ¿qué me tienen que dar como resultado? Un ángulo. No. Si multiplico dos vectores a través del producto punto, ¿su resultado qué es? Un escalar. Es un escalar, ¿sí? Y cuando nosotros decíamos el producto punto me da un resultado igual a 0, ¿cuál es mi interpretación geométrica? ¿Qué son esos dos vectores? ¿Cómo están dispuestos geométricamente? Cuando yo decía ¿cómo están los dos vectores? Tienen un ángulo de 90 grados entre ellos. Tienen un ángulo de 90 grados entre los dos. Esto es lo que me dice esta propiedad. Lo que estoy mencionando es que cuando multiplico U producto cruz por B, me da un nuevo vector. Pero si le multiplico por B o le multiplico por U, su resultado automáticamente me va a dar 0. ¿Cuál es mi interpretación de ese resultado? Por eso digo, no se aprecia aquí en la gráfica, tal vez, en esta gráfica que tenemos aquí, pero el vector U por B me va a dar como resultado que es un vector ortogonal, ¿sí? Tanto a U como a B. Esa es la característica que se da del producto vectorial. Yo tengo un vector resultante, ¿sí? Que cumple esa condición matemática. Ahora, dice, si U ni B son vector 0, ojo, no son vectores 0, pero el resultado de U por B
me da un vector nulo, lo que estamos diciendo es que el vector U es paralelo al vector B. ¿Sí? Esta propiedad también es bien interesante. ¿Qué significa entonces? Si yo multiplico U cruz por sí mismo, esto me va a dar un vector 0. Y es obvio, pues, U y U son, en concepto, son vectores paralelos entre sí, aunque estamos hablando del mismo vector. ¿Sí? Estamos, como digo, propiedades a tener presente de pronto en algunas aplicaciones de estas características. Bien. Profe, disculpe, ¿puede regresar? A ver, ¿Puede repetir la quinta propiedad? la quinta, la de aquí. Sí, Esta. por favor. Ya, esto se conoce como el triple producto escalar. A ver, perdón. Un momentito, voy a borrar. Y lo que dice aquí es de cómo se transforma el producto, se combina el producto cruz y el producto punto. Si yo tengo esta relación, el mismo resultado se va a obtener, ¿no es cierto? Si yo saco el U, le hago producto punto, pero multiplico B cruz W. Y de hecho, esto, ¿quién me dice? ¿Qué resultado es? ¿Esto es vector o escalar? Este resultado de aquí. ¿Qué va a ser este resultado? ¿Vector o escalar? El triple producto escalar, ¿qué viene a ser? ¿Vector o escalar? ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Esto es vector. Por lo que acabamos de mencionar, el producto cruz me da como resultado un vector. Esto es vector. Y aquí es producto punto. El producto punto de dos vectores, ¿qué me da? Escalar. Es un escalar. Entonces, no se olviden, esta operación algebraica del triple producto punto me da como resultado un escalar. Un valor numérico. ¿Sí? Esa es nada más la característica, la propiedad, cómo se transforma la operación o se cambia el producto cruz con el producto punto. No sé si queda claro eso, esa propiedad. Sí, profe, gracias. O sea que el producto punto de dos vectores es un escalar y el producto cruz es un nuevo vector. Exactamente, Y en eso un debe vector ser. por un escalar es escalar. Un vector por un escalar, no, el vector por un escalar me da un vector. Pero al rato que le saca ahí el producto cruz, le saca el vector, ¿verdad? O sea, B por W es un vector. Sí, Y el rato de hacerle U por ese vector que sale de resultado, entonces sí, sale... pero aquí está el producto punto, pero recuerde que esto es vector y esto es vector, esto no es escalar, cuidado. Ah, ya, ya. ¿Sí? Sí, hace un rato usted menciona escalar por un vector, no. Esto es vector U y esto es un vector resultante. Entonces, obviamente, el producto junto de dos vectores es un escalar. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la interpretación que nosotros le podemos dar al producto vectorial? Sí, cuando yo saco el módulo de este vector resultante, ¿sí? El módulo, mucho ojo, el módulo estoy diciendo, de este vector resultante, yo lo puedo escribir mediante esta relación matemática, el módulo. Sí, tendrá mucho cuidado que era diferente a lo que habíamos visto en el caso anterior. Este era el producto punto y decíamos era el módulo de U por el módulo de B y por coseno de alfa. ¿Sí? Pero aquí es producto cruz U por B y su módulo. Dice que esto yo lo puedo reescribir mediante esta relación matemática. Y aquí es donde yo le voy a dar la interpretación geométrica. ¿De qué manera? Tengo el vector U y tengo el vector B. Y lo que hago a continuación es lo siguiente. B, como ven, aquí gráficamente le proyecto sobre U. Es como decir, estoy sacando esta altura, porque le proyecto de manera perpendicular. Recuerden lo que ustedes ya me habían mencionado. Yo tengo un ángulo alfa que se forma entre dos vectores. En la representación geométrica que tengo aquí y con el haber bajado esa altura de manera perpendicular, ¿qué figura se me está formando?
¿Quién me dice? Triángulo. Un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo. Rectángulo. El vector B de ese triángulo rectángulo, ¿qué elemento del triángulo me forma? El vector B dentro de ese triángulo rectángulo, ¿qué elemento del triángulo me forma? La hipotenusa. La hipotenusa, correcto, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiere decir que si yo le saco el módulo de B, para mí le entendería que es la hipotenusa desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Y si ustedes observan, para poder sacar esto que vendría a ser uno de los catetos, yo aplico la trigonometría. Y la trigonometría, ¿qué me dice? El cateto opuesto respecto al ángulo alfa, ¿sí? Es decir, este cateto de aquí, cateto opuesto, geométricamente, ¿a qué es igual? Si mal no recuerdo, es a hipotenusa por seno de alfa. ¿Estoy bien? ¿Sí o no? Esa era la trigonometría, ¿no es cierto? El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de alfa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? El módulo de B. El módulo de B. ¿Sí? Que es esta relación que está aquí descrita. Ahora, esto es lo que yo acabo de realizar. ¿No es cierto? Sale de las interpretaciones geométricas que le doy. Esa figura también geométrica que yo aquí la tengo descrita, ¿no es cierto? Yo he construido lo que se conoce como el paralelogramo, ¿sí? Proyectando el vector B, esta es la proyección de B y esta es la proyección de U. Y geométricamente, Profe, ¿me dígame. puede volver un ratito a cuando escribió de dónde salía la relación? Ya, voy a volverle a hacer, no importa. Lo que yo decía hace un momento, este es el triángulo rectángulo que se me genera. Digo, el módulo de B, que es la distancia del vector, ¿no es cierto? Es la magnitud del vector, para mí se llama o le puedo definir como la hipotenusa. Este es el ángulo alfa que se forma entre los dos vectores, vector U y vector B, y decimos que esto es el cateto opuesto. Y por definición matemática, el cateto opuesto en la trigonometría o utilizando el triángulo rectángulo se dice que es igual a la hipotenusa por seno de alfa. Y yo decía que el cateto opuesto entonces lo puedo escribir como el módulo de B, porque la hipotenusa es el módulo de B por seno de alfa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ya, entonces, si ustedes observan, esta relación es únicamente este término de aquí. ¿Estamos? Ahora, le voy a escribir acá la siguiente figura para no borrar eso. Esto es un paralelogramo. Y la fórmula de un paralelogramo o la área de un paralelogramo, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual la área del paralelogramo? La área de un paralelogramo es a base por altura, donde la altura vendría a ser esta altura, y esta es la altura, y esto es la base. Ese es el área del paralelogramo. Si le buscan ustedes en el internet, le sacan lo que sea, lo que quieran encontrar. ¿Sí? Yo dije hace un momento, tengo mi vector U y vector tal cual están dispuestos en la pantalla. Y por construcción, lo que hice es construir este paralelogramo. Este B le proyecté hacia acá y este U hacia acá. Y tengo construido el paralelogramo. Ahora, de este paralelogramo que se originó de mis vectores, ¿cuál es la base y cuál es la altura? ¿Quién me dice eso? En mi paralelogramo que acabo de generar con los vectores.
qué me representa la altura y qué me representa la base. O cómo obtengo la base o cómo obtengo la altura. ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿De dónde saco la base de mi paralelogramo que estoy ahí generando? ¿Cómo obtengo la base? Del módulo de B, profe. Del módulo de B. De U. De U, de U. Correcto. Yo aquí saco mi módulo de U. Y esto vendría a ser la base de mi paralelogramo. ¿Y cuál es la altura del paralelogramo? Porque ya se puede identificar cuál es la altura del paralelogramo. ¿Cuál sería la altura de mi paralelogramo? El módulo, Módulo de módulo B. de B por seno. Seno de Correcto. ángulo. Correcto. El módulo de B por seno de alfa. Esto es mi altura. Esto es mi base y mi altura. Y si vengo a la relación de acá, entonces quiere decir que esto me representa altura y esto me representa base. ¿Cuál es entonces la interpretación del módulo del vector resultante? Geométricamente, quiere decir que el módulo del vector resultante es el equivalente de la área del paralelogramo. ¿De qué paralelogramo? El que se genera implícitamente por la posición de mis vectores U y B. ¿Sí? Esa es la interpretación que se le daría a esta relación matemática, al módulo del producto cruz U cruz B. ¿Sí? Y podemos ver de dónde sale esa relación y la interpretación que le acabamos de dar. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, dice, encuentre el área del paralelogramo con vértices consecutivos P, Q y R. ¿Sí? Déjenme ver si es que se le tengo acá. No. Bien. Tendríamos que graficarle. Déjenme ver si le graficamos o le hacemos aquí. Con vértices consecutivos. A ver, no, déjenme ver si es que les... que graficamos en el espacio. Ya. A ver, me ayudan con los datos. Si es que hacer P132. Me dice, voy a hacer aquí un sistema de coordenadas en el espacio. A ver. Sí, me dice el vector 1, 3, 2. 1, 3 menos 2. A ver, 1, 3 y menos 2. Más o menos estaríamos por acá. ¿Cuál es el siguiente? Este es el punto P. ¿El siguiente? 2, 1 y 4. 2, 1 y 4. Más o menos sería acá. Este es P, este y 4 sería Q. ¿Ya? Y el último. Menos 3, 1 y 6. Menos 3. Sería para acá atrás. Menos 3. 1 y 6. 1 y 6. Tendría que ser por acá. Ya. Entonces, lo que yo voy a tener, considerándole a P mi referencia, ¿no es cierto? Es, aquí hacemos de mediante esto. Acá, no me sale. Lo que yo tengo que generar en este caso, por ejemplo, son los vectores. Y generando los vectores voy a tener este vector de aquí. A ver, pongámosle como vector, pero para que se vea. Este vector de aquí. Y este vector de acá. Sí. Déjame ver si estamos bien.
Bien, entonces aquí lo que saco es el vector PQ. A ver, sería este el vector. Saco el vector PQ y para sacar un vector lo que hago es sacar la diferencia de sus resultados, ¿no es cierto? Entonces, no sé si me ayudan. Aquí tendría que restar cuáles son los... A ver, por favor, si me dictan el vector P, el punto P, ¿cuál era? 1, 3 menos 2. 1, 3 menos 2. El vector Q, el punto Q, perdón. 2, 1, 4. Y el punto R. Menos 3, 1, 6. 1, 6. Así. Entonces, para sacar el vector PQ, lo que tengo que hacer es la diferencia, ¿no es cierto? Sería 2 menos 1, esto en la dirección de I, más 1 menos 3 en la dirección de J, y más 4 menos 2 en la dirección de K. De esta manera yo saco el vector, por ejemplo, en la dirección PQ. Lo mismo hago, el vector sería PR. Voy a tener aquí sería PR sería menos 3 menos 1 en I, más 1, si estoy bien, sería, estarán viendo que estoy haciéndole bien las restas en J, y la última sería 6, 6 menos 2, 6 menos 2 en K. Este vendría a ser el vector PQ y PR, ¿sí? Ahora, lo que saco es el producto cruz de los dos vectores. El producto cruz vendría a ser PQ cruz PR. ¿Sí? Porque ya sería la parte del desarrollo matemático. A ver, teníamos aquí están los vectores. X, Y y Z. Aquí están nuestros ejes de los sistemas de coordenadas. Ya. Ahora hago la operación matemática del producto cruz. ¿Qué operación matemática? Del producto PQ vector PR. Y aplicando aquí la metodología que habíamos mencionado, digo IJK, porque eso es más fácil recordarlo así, de mi vector PQ. ¿Cuál es mi vector PQ? Sería las componentes 2, menos 2, y aquí sería 6. Y el otro vector sería menos 4, daránme verificando si estoy bien allí, menos 2 y 8. Y aquí hago la operación algebraica, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado. Quiere decir entonces que PQ cruz PR va a ser igual a, sería el determinante menos 2 por 8 sería menos 16. Aquí me va a quedar más 12, me quedaría menos 4. Sí. Dígame. En la coordenada de PQ no es 2 menos 1, solo sería 1 en vez de 2. ¿En dónde? A ver, perdón. Aquí así estoy, en la primera, sí, gracias. Aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias. Okay. Sí. Dígame. Otra pregunta. En PR no es 1 más, o sea, más 3 y no está mal los valores. A ver, sería menos 3 y 1, menos 3 y menos 1. O sea, pero no se pone al revés. No, es que siempre va al final menos el principio. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Profe, una pregunta. ¿Para qué le hicimos la resta de PQ y PR? Para sacar el vector, cuando yo tengo 2 puntos, yo saco el vector de esta manera. Ah, ya. Ya. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo 2 puntos, lo que es, depende en la dirección en la cual estoy considerando el vector. Si yo digo el vector PR, siempre les resto los puntos de R con los que le corresponden a P. Pero si digo RP, vuelta sería al revés. ¿Sí? Eso es importante porque ¿cómo se va a hacer la diferencia? Si yo hubiera hecho RP, más o menos creo que era lo que alguien me decía hace un momento, entonces hubiera tenido que tomarle 1 menos 3. Sí, es el inicio y el fin para poder representar. Profe, ¿y los problemas nos dan cuál es el punto por el cual debemos guiarnos? ¿Cómo los puntos que nos podemos guiar?
Ahí cogió como P, o sea, también podríamos coger Q o también Y el podríamos... resultado me va a dar exactamente lo mismo. Aquí yo le pude haber colocado como cualquier valor que yo hubiera podido considerar. Sí, pude también haber hecho el vector, tomarle como referencia el Q, por ejemplo. Entonces hubiera tenido que sacar el vector QR y el QP. O pude haber tomado el R y ahí hubiera tenido que tomar el vector RQ y RP. Pero obviamente siempre manteniendo uno de los dos, uno de los tres puntos como el punto inicial. ¿Sí? Y me va a dar el mismo resultado matemáticamente. ¿Sí? A lo que queremos, a lo que me pide el problema. Ojo, a lo que me pide el problema. ¿Sí? Sí me explico en eso. Porque lo que me pide el problema es hay el área del paralelogramo. Pero a lo mejor vamos a obtener vectores con signos diferentes, aunque sus cantidades similares, pero al final van a ver que me dé el mismo resultado. Cualquiera que haya tomado como punto de referencia. Porque geométricamente voy a construir el mismo paralelogramo. ¿Sí? Eso lo pueden verificar si quieren, si ustedes toman un punto de referencia diferente. Bien, estamos hasta aquí, chicos, en lo que estaba desarrollando el producto. Entonces aquí lo que voy a hacer es menos 2, menos 8, menos 16. Más 2 por 4, 12, me queda menos 4 en I, daránme verificando de todas maneras en la dirección de I. Sería, ahora le tomo este valor de acá, sería 8 por 8 más 24, si no estoy mal, sería aquí, recuerden que aquí va un signo negativo por la expresión, y sería 8 más 24, si no estoy mal, me da 32K, 32J, perdón, y el último sería el determinante 1 menos 2, más 8, me da más, perdón. Profe, ¿no es 28 en lo de J? Déjeme ver, puede ser. Porque, Este de darme chequeando que ustedes pueden ahí hacer sus cálculos. Sería, vamos a ver, 1 por 8, 8. no, o sea, en la de que le sacó menos 4, creo que es menos 28, porque es menos 16 más menos 12, ¿no? Ah, en el resultado de Ajá, en el primero. sí. A ver, hagámosle para no confundirnos, cuando hagamos el producto. Sería menos 16, menos se hace más aquí, porque es determinante. ¿Así? A ver, perdón. Ah, qué tontería, estoy mal, estoy haciendo mal la multiplicación. Sería menos 2, menos, Hay menos 16 y sería menos, más menos 12, o sea, menos 12 igual. menos Ajá. aquí se hace más. Porque en el determinante es los signos positivos y los negativos. Con esto se hace más. Más 12. Ah, ya, ya. ¿Sí? Por el determinante. Menos. Este es sería 1 por 8. Sería más 24. Esto es en J. Y más. El último sería menos 2. Menos 8. En K. Estarán verificando los resultados. Ay, perdón. Ya. Pues quiere decir que el vector resultante me quedaría menos 4 en I. Sería menos 32 en J. Y menos 10 en K. Este es el vector. ¿Sí? Este vector, ¿desde dónde se le considera? Desde el punto P, porque es mi referencia. ¿Sí? Yo presumiría que este vector está hacia abajo. No se puede apreciar geométricamente aquí en la gráfica, pero quiere decir que este vector respecto a este vector de acá y el de acá me forman 90 grados, por definición matemática del resultado. Este sería el vector resultante, este de aquí, el PQ, PR, ¿sí? Presumo que va a ser hacia abajo. Ahora,
Lo que me interesa es el área del paralelogramo. Y aquí es donde se me genera este paralelogramo. El paralelogramo se me genera así. Chuta, no me va a alcanzar la pantalla. No sé si se logra. Ya se me sale. Este sería el paralelogramo que estaría yo generando y el área de que quiero encontrar. Y para encontrar esa área, lo que hago es sacar el módulo de este vector resultante. ¿Sí? Y saco su módulo, que vendría a ser la raíz de 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Ya se me va el signo. Pongámosle menos 4 para que se vea. Más menos 32 al cuadrado. Y más menos 10, si no nos hemos equivocado en los resultados. No sé si me dan calculando este valor. No sé si me da calculando para saber qué resultado me da. Profe, salió 2 raíz de 285. 2 raíz de 285. Unidades cuadradas, porque le estamos dando una interpretación geométrica. En alguna aplicación, estas unidades podrán representarme de cantidades, unidades monetarias, unidades de producción, dependiendo de cómo yo esté aplicando el criterio y el concepto. ¿Sí? Y este sería el resultado matemático que nosotros tenemos que realizar. ¿Sí? A partir de este resultado, yo podría sacar cuál es el ángulo entre los dos vectores. Porque recuerden que de acuerdo a las relaciones que sacamos hace un momento, 285, perdón, esta expresión, ¿a qué era igual? Al módulo de P, o ¿a qué debería de ser igual? Módulo de P, módulo de PR, y esto multiplicado por el seno del ángulo alfa. Yo podría sacar lo que decía hace un momento. ¿A qué es igual el ángulo alfa? Porque yo aquí tengo... Lo que sacamos arriba vendría a ser el área. El área del paralelogramo en la interpretación. Es esta área de aquí. Es la área del paralelogramo. Lo que yo decía es, sin embargo, con este resultado, yo podría sacar cuál es el ángulo que me forma el vector PQ y el PR. ¿Sí? Aplicando esta relación de aquí. Es decir, yo tengo que sacar el módulo de PQ, que vendría a ser la raíz cuadrada de PQ. ¿Cuáles son los elementos? Sería 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más 6 al cuadrado, que multiplica el módulo de PR, sería menos 4 elevado al cuadrado, más menos 2 elevado al cuadrado, más 8 elevado al cuadrado por seno de alfa. Aquí está mi incógnita. Entonces, si yo resuelvo esto de aquí, voy a poner el ángulo de seno de alfa. Profe, no se le escucha. No sé si solo soy yo. Ahí está, chicos, perdón. Se me fue el internet acá, no sé qué pasó. Habíamos dicho que esto me sale 2 raíz de 285, no es cierto. Y lo que yo estaba diciendo es, podemos sacar el ángulo de esa relación de módulo de U, cruz B, módulo es igual, dice que es igual al módulo de U, módulo de B, por seno de alfa. Estoy aplicando esta relación. En mi ejercicio me hubiera quedado 2 raíz de 285. Aquí tengo que sacar el módulo del vector PQ, que era raíz. No sé si me ayudan. ¿Cuál era el módulo del vector PQ? Los elementos. ¿Cuáles eran las componentes de PQ? ¿Alguien le copió los elementos de PQ? Era 4 al cuadrado, creo. Híjole, no, me parece que arrancaba con 1 al cuadrado. Lo que pasa es que se me Más fue menos 2 al cuadrado y más 6 al cuadrado. más menos 2 al cuadrado y más menos 6 al cuadrado, ¿sí? 6 positivo. 6 positivo, gracias. ¿Y cuál era el otro vector, los elementos del otro vector? Menos 4 al cuadrado. Ya.
Más menos 2 al cuadrado y ¿Ya? más 8 al cuadrado. Más 8 al cuadrado, gracias. Y decíamos que este es seno de alfa. Entonces aquí está mi incógnita, entonces si me dan calculando sería seno de alfa, va a ser igual a 2 sobre raíz de 2,85. No sé cuánto me resulta esto de aquí, si me pueden dar calculando. Entonces, esto es raíz de 41. Y de acá es 16,20, raíz de 84, si no estoy mal. 36 más 4 más 1, 41, 16 más 4, 20, más 64, 84. No sé si esto algo le puedo simplificar aquí. Me parece que esto es 21, me va a quedar 2. ¿Cuánto es 41 por 21? No sé si alguien me da multiplicando 41 por 21. 861. 861. ¿Sí? Y no sé, este se me va. Y aquí me quedaría raíz de 285. Si me dan el valor numérico de esto, por favor. Numéricamente, el valor numérico. ¿Cuánto me da esto? El valor numérico de 4 decimales. 0, 57, 53. ya. Por lo tanto, quiere decir que alfa va a ser igual sacando el arco seno de 0,57, 53. Por favor, si alguien me da calculando el ángulo. ¿Cuánto sale el ángulo? El arco seno. 35,12. 5,12. Esto vendría a ser el ángulo que me formaban los dos vectores. Perdón, se me fue la internet y desapareció todo lo que teníamos hecho hace un rato, ¿no? Perdón, aquí vamos a ver, 5,12. Entonces, ¿sí? Si ven ahí cómo yo puedo sacar la información requerida o que me podría dar un problema o para lo que lo pueda utilizar. De hecho, si yo saco este ángulo, que es el ángulo entre los dos vectores que se me formaban, ¿no es cierto? Entre el vector PQ y PR, ¿sí? Tendría que ser este ángulo alfa. Luego yo puedo sacar el producto punto entre PQ y PR porque conozco el ángulo alfa a través de los módulos y muchas cosas podría hacer con este ejercicio a medida que voy sacando las incógnitas, sus elementos geométricamente dispuestos. ¿Sí? Bien,